Elegir lo nuestro es ayudar a nuestro país, pero no solamente hablamos de preferir lo que está hecho en nuestra tierra, hablamos de una gran riqueza intangible en crecimiento, la educación y sus talentos, que entienden qué es lo que le hace falta al país, nuestro país. Esa es la razón por la que la UTPL desarrolla proyectos que cambien nuestra realidad, preserven nuestra riqueza, patrimonio y diversidad. Creamos e invertimos en las ideas que están cambiando nuestra industria y la ayudan a crear y creer en un Ecuador de muchas oportunidades. Por eso, cuando vayas a elegir una carrera, elige a la UTPL, una universidad orgullosamente ecuatoriana. UTPL, desde Ecuador, lo hacemos en grande. Bienvenidos y bienvenidas amigos, amigas que se conectan ya a la señal de Ideas Plus. Mi nombre es Marlon Tandazo Palacio y transmitimos desde Loja para el mundo, en el sur del Ecuador, en Sudamérica. Es muy grato para nosotros el día de hoy, ya está terminándose casi el mes de mayo, tener una invitada especial, una invitada que es parte del ecosistema nacional ecuatoriano, así que quiero dar la bienvenida a Michelle Arévalo Carpenter, que nos acompaña esta tarde en Ideas Plus. Michelle, bienvenida. Muchas gracias, Marlon. Un gusto estar aquí. Amigos, amigas, como ustedes saben, pues llegamos gracias al auspicio de la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL. Agradecemos a las plataformas que retransmiten la señal de Ideas Plus, la Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, Chozas Tienda, la tienda online de artesanía ecuatoriana, Diario El Amazónico, la Corporación de Ferias de Loja, Estrategia Z Comunicaciones, Hora 32, Info Loja, primer reporte desde donde se emite esta señal, RCB Noticias y Visión Alien. A todos ellos les agradecemos por retransmitir la señal de Ideas Plus. Ustedes, amigos, amigas, esta transmisión ha sido pregrabada. Vamos a agradecer que compartan estos contenidos, etiqueten a quien consideren ustedes, les va a ser muy útil lo que vamos a conversar esta tarde con Michelle. Michelle, bienvenida nuevamente y pues qué gusto tenerte por acá. Qué gusto, Marlon. Sí, y me encanta poder compartir con Ideas Plus del día de hoy. Michelle, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Michelle Arévalo? Bueno, empecemos por ahí. Bueno, Michelle Arévalo. Bueno, soy cofundadora y gerente general de Impacto, que es esta empresa B, que es una empresa con propósito que creamos hace 8 años, con la misión de apoyar y acoger a los emprendedores que quieren cambiar al mundo. Entonces, suena como una, no sé, como una misión un poquito idealista, pero es porque así somos. Somos muy idealistas y creemos que de verdad se puede cambiar nuestro entorno, nuestro planeta, nuestra sociedad, mediante la fuerza del sector empresarial. Entonces, eso es lo que es Impacto. Yo personalmente, pues vivo en Quito, estoy casada con Matthew Carpenter, que es el amor de mi vida, estamos casados ya más de 15 años. Y antes de vivir acá en Quito, desde hace 8 años, pues viví en todas partes del mundo, porque mi carrera previa fue la de abogada de derechos humanos. Y eso me llevó pues a Asia, a África, trabajé muchísimo en Europa, sobre todo en Ginebra, en Suiza, y eso creo que de una manera u otra me informó mucho mi trayectoria y mi carrera como una persona muy comprometida con el cambio. Michelle, como una abogada con inclinación en los derechos humanos se sumergió en el mundo de los negocios? Creo que es una buena pregunta. Creo que a la gente que yo conozco que pues hace estos grandes saltos, tenemos todos algo en común. Y que somos, que le dicen como estos triatletas, ¿no? Un triatleta nos dice, yo corro, pero no nado. Pues tú corres y nadas. Y un triatleta tampoco dice, yo monto bicicleta, pero no corro.
o sea, tú tienes que tener esta habilidad de encontrar dentro de tus fortalezas, pues maneras de usarlas para diferentes sectores. Yo trabajé mucho en el mundo de las ONGs, fundaciones, cooperación internacional, cuando trabajaba en derechos humanos, pero muchas de esas habilidades son las mismas habilidades que usas tú para ser una persona de negocios que es efectiva. Eh, y creo que mucho de esta dicotomía de que si haces el bien, no puedes ser bueno para los negocios porque tienes que ser como casi desalmado para ser un buen persona de negocios. Y lo contrario, que para ser una persona que trabaja bien en una fundación, pues no tienes que dejar atrás tus inclinaciones por el mercado. Y creo que en estos últimos 10 años esa dicotomía pues ha ido disolviéndose. Y ahora está muy claro pues que las empresas con mayor y mejor reputación, con mejores clientes y con mayores réditos financieros, tienden a ser las empresas lideradas con personas que no son desalmadas, sino que más bien tienen un propósito muy claro y que sus equipos les siguen pues con ese fervor, justamente porque tienen ese propósito alineado y que es una empresa que se dedica a hacer más que simplemente eso. Entonces creo que esa transición mía de decidir, bueno, voy a regresar al Ecuador y también me voy a reinventar y voy a buscar también el éxito en el mundo empresarial. Es una decisión que yo tomé sabiendo que iba a ser un reto, pero que lo tomé con muchas ganas porque sentí que si a mí me iba bien, pues también puedo ir abriendo las puertas a muchísima otra gente que quiere hacer el bien y que tal vez tiene esa curiosidad por empezar una empresa. Eso precisamente es lo que te íbamos a preguntar, porque surge la inquietud, ¿no? Si estabas, tenías una carrera exitosa, estabas recorriendo el mundo, estabas haciendo pues lo que quizás muchas mujeres, quizás muchas personas jóvenes se están aspirando. Y tú estabas ya con una trayectoria importante fuera del país, sin embargo, se te ocurre volver al Ecuador. ¿Cómo ocurre esa decisión de volver a Ecuador? Ujú. No sé, yo cumplí 30 años cuando estaba viviendo en Suiza. Y, y de verdad que a los 30 años, pues muchas personas recién están empezando su carrera, pero yo empecé mi carrera muy joven y tomé puestos de liderazgo desde una edad muy temprana. Yo creo que empecé mi primer rol de liderazgo y de directoria cuando tenía 21 años, entonces ya tenía esa carrera muy fuerte por detrás. Y lo que eso significó para mí fue que como que viví muchas vidas en esa década. Y cuando llegué a los 30 años, creo que tuve esta como dicen, crisis de media vida, que les da a muchos hombres cuando cumplen 55, 60 años, pero me dio a mí, me hizo cuestionarme mucho. Yo tenía una mascota, una perrita ya que pues era mi vida y era como nuestra hija, ¿no? Y que sufrió cáncer y lastimosamente falleció allá. Entonces, como que cuando uno tiene un ser querido, pues que fallece fuera y tan lejos de tu país de origen, pues uno también se pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si lo mismo me pasara a mí? O sea, me enterraran de la misma manera que en el país donde ve mis raíces. Entonces, creo que eso me empezó a llamar. Creo que en realidad, como dicen que esa película, no, esa canción que dice que la tierra llama, pues la tierra me llamó y creo que para mí fue un tema de responder al llamado y saber y por suerte me llamó en un momento en mi vida en que yo todavía estaba joven y que podía también tomarme ese riesgo de reinventarme, pues no tenía hijos en ese momento, mi esposo también tenía esas ganas de aventura, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no? Regresamos a Ecuador, porque tiene sentido, ¿no? Eh, Creo que para los que nos están escuchando, creo que hay que, y sobre todo si somos jóvenes, ¿no? Si son jóvenes que nos escuchan, hay que escuchar ese llamado cuando eres joven, porque eh, luego se pone más complicado. Cuando ya otras personas dependen de ti, de tu vida, cuando ya tus decisiones afectan a una comunidad, a una familia un poco más grande, pues ahí es mucho más complicado responder al llamado. Y creo que es importante siempre tener ese oído muy abierto para poder escuchar el llamado también. Tú has hecho mención a un aspecto muy interesante que quizás es lo que a muchos ecuatorianos también les mueve a volver y apostar por su tierra, por su país, que es este capital social, ¿no? Este Ujú. saber con quiénes cuentas. ¿Consideras tú de que, pese a que
con tu trayectoria, con tu recorrido, tenías un capital social importante ya fuera del país para hacer un recorrido, un escalafón profesional, quizás de vuelo alto. Sin embargo, regresas al Ecuador y a retomar un capital social. ¿Cómo incidió esa parte de, digamos, en tu vida para dar los siguientes pasos? Bueno, creo que esa primera caída que tú estás, o sea, esa fue mi primera caída, o sea, regresar al Ecuador y darme cuenta, pues, yo no conozco a nadie y nadie me conoce. Y que mi círculo social, pues, era mi familia y las pocas personas que tal vez me conocieron cuando estuve en la escuela, en el colegio acá. Entonces, creo que esa primera caída en realidad fue la historia de origen de Impacto, porque me di cuenta que yo tenía grandes ideas, sabía que tenía, o sea, lo que se necesitaba para llegar adelante, desde cuando recién regresé a Ecuador y quería empezar una empresa de vivienda social. Y me di cuenta que muy poca gente estaba ahí para apoyarme, que no tenía las redes, que me decían, no, para eso se necesita conocer gente, conocer inversionistas, pero me decía, pero, ok, tengo que empezar desde cero. Pero también me sentí muy sola porque la gente que me rodeaba me decía, no, 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 no te lances, eso es riesgoso, te va a ir mal, mejor dedícate, o sea, con tu CV tú puedes tranquilamente conseguir un trabajo en una fundación de directora y te quedas así y tienes tu suelo asegurado. Y creo que en mi caso, sí, esa soledad fue la historia de origen. Yo empecé a buscar gente que piense como yo y me fue muy difícil. Y por suerte ya en esa época ya Twitter era muy, muy activo y encontré una comunidad literal en Twitter. Que en esa época pues todavía no era tan fuerte, ¿no? Y ahí conocí a mi cofundadora, Daniela Peralvo, y juntas creo que nos dimos cuenta, ¿De qué año estamos hablando? ¿perdón? ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2013 más o menos, ¿no? Entonces, era ese momento en el cual decíamos, bueno, Dani, ¿te sientes igual que yo? Sí, nos sentimos igual. Debe haber más gente que tiene este sueño, que se siente igual que nosotros, solos, que no tienes el capital social, que no tienes colaboración. Y de ahí es que nace Impacto. Nosotros creamos Impacto en nuestra empresa con esta idea de que nunca más debería haber un emprendedor que quiere cambiar el mundo, que tiene hambre y ganas y las capacidades para hacer cosas grandes y que se sienta tan solo que no lo haga. Porque ahí no solo pierde el emprendedor, sino pierde toda la sociedad. Entonces, así fue como creamos Impacto y ahora es un espacio de coworking. Ahora también nosotros ofrecemos aceleración de empresas, que es como una escuela para emprendimientos. Los conectamos con corporaciones mediante Impacto Consulting y también estamos creando este nuevo fondo de inversión. Entonces, Impacto en ese sentido es como este holding de empresas que tiene esta misión más amplia de asegurarse de que la gente que tiene ganas de sacar las cosas adelante no se queden atrás por falta de ese capital social, sino que más bien por ser miembros de esta comunidad, pues ya tienen automáticamente ese capital social para sacar adelante sus ideas. Ahora, esto que acabas de mencionar tú, el momento en que aparece la génesis de Impacto, Impacto desde sus inicios se sumerge en estos principios de la triple hélice, por lo que te escucho, ¿no? Por un lado, la parte social, por otra parte, el cuidado del planeta, y por otra parte también el hecho de poder hacerle una empresa sustentable. Así es, para nosotros el triple impacto es todo, ¿no? Y creo que ese concepto que tal vez en ese momento sonaba muy nuevo, pero ahora creo que estamos llevándolo un poquito más hacia el centro y es un poco más céntrico. Pero en esa época era una periferia. Pensar que una empresa le puede ir bien, haciéndole bien a la sociedad, pues era una cosa que te rompí, no sé, como que le decían que te cruzaba los cables y les causaba cortocircuito a la gente. Pero sí creemos nosotros en esta triple hélice, ¿no? La triple hélice es como que genera este impulso en el cual, no sé, empezando desde tus trabajadores, de tu equipo, si tú tratas bien a ese equipo te va a ayudar a salir adelante. Y si ese equipo se siente orgulloso del efecto que tiene tu empresa en la sociedad, con más ganas. Y si la huella que deja tu producto o tu servicio en el planeta, pues es positiva en lugar de negativa, imagínate, ¿sabes? Como que hay muchísima preferencia de consumidores, hay mucho más oportunidades de inversión, muchas mejores oportunidades de alianza y lo que es más, creo que tener ese reconocimiento y ese amor de marca, pues es fantástico. Ahora, conversabas de que Impacto eh, está en una, como parte de un holding, ¿no? Donde hay un ecosistema también que va
respondiendo a las demandas que encuentran los emprendedores, las emprendedoras, pues que originalmente ustedes quizás se sintieron con esa necesidad de crear, necesitamos este servicio y este otro y este otro. ¿Cómo cómo fue el camino de poder identificar esos aliados estratégicos? Porque ese quizás es uno de los desafíos cuando arrancas, de que si bien, como dicen pues los estudios, en el Ecuador lo que menos falta es emprendimiento porque es lo que más hay, el problema es la sostenibilidad y uno de los retos es precisamente la administración, el tomar por las riendas el negocio. Que estás o sea, dándole en el clavo, ¿no? Porque creo que ahí hay un tema en cuanto a los aliados. Primero que todo, que nosotros sí nos consideramos unos constructores de ecosistema, no los sostenedores, no los autores, no los creadores. Somos constructores de ecosistemas. Eso significa que si hay otros aliados, hay otra gente que está trabajando, la misma UTPL, por ejemplo, que lo mencionaste, que están trabajando en temas de emprendimiento, pues qué mejor, podemos nosotros ir articulando, conectamos mejor. O sea, habrá muchas personas que hacen cosas mucho mejor que nosotros. Y creo que para ser un buen constructor de ecosistemas se necesita, primero que todo, la humildad de verdad poder ver con ojos claros si eres tú el que tiene que hacer ese rol en el ecosistema. Y por cada uno de los 4 ejes en los cuales nosotros hemos decidido ya, digamos, hacernos cargo como casa adentro, siempre nos hemos cuestionado si hay alguien más en el ecosistema que lo puede hacer mejor, porque si no, no tendría sentido para nosotros meternos y hacer, duplicar esfuerzos y cosas así, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante tomar en cuenta que las alianzas son todo para el ecosistema, que no somos, o sea, que a pesar de que nosotros estamos metiéndonos en tal vez 4 elementitos, digamos, de lo que necesita un emprendedor necesita mucho más. Un emprendedor necesita buena legislación, un emprendedor necesita buen contexto, un emprendedor necesita ver haber salido de la secundaria con buen nivel de matemáticas, o sea, todas esas cosas que se requieren, pues no nos vamos a hacer cargo nosotros. Hay cosas que no nos competen y que en realidad hay actores que están haciendo un trabajo magnífico para hacerlo, por un lado. Por otro lado, también nosotros tenemos un nicho específico, no estamos encargados de todos los emprendedores y tal vez hay emprendedores que puede ser que no tengan un buen fit con nosotros, ¿no? El microemprendimiento, por ejemplo. Hay poco que podemos hacer en cuanto al microemprendimiento nosotros. Y nos han ofrecido, nos han dicho, miren, métanse en este mundo. Y nosotros lo decimos, en realidad no. Hay otros actores geniales, sin fin de lucro, que se enfocan muchísimo y tienen muchos más años de experiencia en microcréditos y microfinanzas y microemprendimientos. ¿Por qué vamos nosotros a ir a meter mano ahí? Lo que podemos hacer es, de acuerdo a nuestro rol como constructores de ecosistemas, tener las conexiones, contactarles, que se conozcan, qué sé yo, ¿no? Entonces creo que ahí eso es a lo que me refería, ¿no? Que hay que se quiere mucha humildad para ser un constructor de ecosistema, para que no sea todo un tema de centralizarse hacia nosotros, sino nosotros muy humildemente como aportar en lo que nos sentimos que sí podemos generar un cambio. Es interesante esto que mencionas, Michelle, del aporte que pueden hacer también los otros actores. Ahí se aprecia además que en el ecosistema hay iniciativas interesantes. Está, por ejemplo, Junior Achievement, que hace una formación interesante en estudiantes de secundaria. Está, Exacto. ahí está, desde hace poco esta materia de emprendimiento que se da en los colegios, malo que bueno, ahí está. ¿Cómo ven ustedes este tipo de iniciativas? O sea, son absolutamente necesarias y creo que aquí es en este momento, a veces creo que cuando en los primeros años de impacto había muchísimo ímpetu por conectar y colaborar y generar alianzas. Pero para serte sincera, como que nosotros casa adentro ya era como que, o sea, en lugar de hacer nuestro trabajo, nos dedicábamos a manejar todas las alianzas que todo el mundo quería hacer, o sea, había como esta emoción. Y creo que hay que rescatar muchísimo esa buena emoción, pero combinarla con mucha estrategia. Porque en esa época justamente me gané una beca a un programa de liderazgo en California y fui, y me acuerdo que la primera sesión era justamente para constructores de ecosistema. La primera sesión que nos dieron era un tema, una lección fabulosa acerca de la colaboración que decía, colaborar es magnífico siempre que todas las partes vayan a salir beneficiadas, pero eso no es suficiente.
todas las partes tienen que trabajar y hacer un esfuerzo para que las cosas sucedan. Em, y si eso no funciona, pues el camino al éxito está empedrado de conversaciones difíciles. Entonces es una hermosa frase porque de verdad que creo que en el mundo de la colaboración y de construcción de ecosistemas, mucha gente de la emoción dice, ya, hagamos esto, no sé, hagamos una percha en común para los emprendedores, yo tengo el espacio. Entonces la emoción surge y tienes la primera reunión, todos emocionados. Para la segunda reunión tienes 3 pendientes, de los cuales se hace uno. Para la tercera reunión ya te delegaron a otra persona y la persona que delegó no está emocionada de esto. Y luego queda en 2 logos ahí, no sé si han visto muchas colaboraciones, quedan como los logos ahí flotando de no sé, de alguna percha fantasma que algún día alguien tuvo el ímpetu de colaborar, pero no sucedió. Y ahí es donde empieza la conversación difícil. Si se hubiera tenido una conversación difícil desde el primer momento, decir, mira, yo me voy a comprometer a hacer esto, pero no hay una segunda reunión a menos de que estas 3 cosas se cumplan. Y creo que acortar la brecha entre la idea y la acción es algo en lo que todos los ecuatorianos podemos nosotros mejorar. Y creo que esa sí ha sido una diferencia para nosotros, ¿no? Un gran aprendizaje fue, no tenemos que hacer todo, pero las 4 cosas que decimos que vamos a hacer y que ponemos nuestro nombre, cuenta con eso, que vamos a cortar la brecha entre la idea y la acción. Entonces creo que eso también es una diferencia y hace un cambio muy grande, ¿no? Incluso, y eso creo que es parte de nuestra cultura organizacional y incluso si hay gente que está postulando para trabajos con nosotros sí evaluamos eso. ¿Qué tan bueno eres en actuar y no solo en hablar? Ahora, Michelle, también mencionas esta cuestión súper interesante de poder trabajar como en cohesión. Y estamos atravesando una época bastante particular y conversaba, bueno, con alguna otra persona en un programa anterior donde se mencionaba de que estamos en un cambio de época. Quizás todo el tema de la pandemia, en fin, nos ha acelerado otro momento. Quizás son como los inicios una revolución postindustrial. Nada más que acá se empezó a reducir el tamaño del Estado, se redujeron muchos puestos de trabajo y la gente no le queda otra sino que emprender, ponerse un negocio para vender algo y pues cualquiera considera de que abre Facebook y empieza a postear ahí lo que está vendiendo y ya está, digamos, ahí botada en el mundo de los negocios. Eh, y toca más, según lo que estamos mirando, pues los pronósticos que dan allí algunos economistas, nos toca más de lo mismo porque además el mundo está pasando por una lección que recién le está aprendiendo, quizás en el país, no sé hasta qué punto estamos aprendiendo estas nuevas reglas de este juego, que ya empezamos ahora en el 2020, pues, pero que todavía no terminamos de aterrizar ni entender el juego, lo que se trata. Pero sin embargo, ustedes están como en el pico de la ola, están surfeando muy bien allí el tema del emprendimiento. ¿Cómo consideras tú de que este ecosistema ecuatoriano se puede adaptar a esos nuevos cambios, a esas presiones globales, pero también a esa necesidad que tiene la gente de llevar un pan a su mesa de manera digna, ¿no? Mm. Creo que, creo que lo que tomaba ser exitoso antes de la pandemia es lo mismo que lo que toma ser exitoso después de la pandemia, pero se acelera. Em, y en eso me refiero específicamente a tu última parte de tu pregunta, que es, o sea, la gente que tiene que poner un plato en su mesa mañana. Creo que es muy difícil para la gente que está con hambre, como alzar a ver y pensar estratégicamente y entender qué es lo que es necesario. Sucede mucho, y sucedía desde antes, siempre ha sucedido. No sé si han visto como el pueblo de las melcochas, ¿no? Entonces, tal vez a una señora le fue bien vendiendo melcochas y de repente todo el pueblo se dedicó a hacer melcochas. Y eso es porque hay esta mentalidad de, ok, no alzo a ver completamente, sino como que le veo al vecino y como a él le va bien, seguro me va bien a mí. Pero terminan como pensando en grande, generando un mercado en el cual todos pierden. Pero también lo mismo puede suceder que si esa persona que le ve al vecino que le va viendo bien haciendo melcochas, tal vez todo complementario, ¿no? Este tipo de ideas o de insights o de pensamiento estratégico
es recontra necesario para quien sea que quiere como no solamente empezar a poner un plato en su mesa, sino poner 2 y 3 y mejorar su casa y mejorar su vida y tener una vida más grande, es pensar en qué es lo que hace falta en este momento, ¿no? Entonces, como tú me decías, la gente está dedicándose a poner sus productos en Facebook. Bueno, pues si todo el mundo lo hace, yo no los voy a copiar. Yo me voy a dedicar a entender muy bien las herramientas de pautaje de Facebook para yo darle servicio a ellos. O sea, es justamente entender que no es un tema de que la urgencia te lleva a hacer lo que sea por dinero, sino que más bien buscar más bien como que en invertir en ti mismo, estás invirtiendo en generar un mejor futuro. Y es en ese sentido la pandemia sí ha acelerado muchísimo la accesibilidad al reskilling que le dicen, le dicen la recapacitación de las habilidades de la gente. Entonces, ahora yo por ahora he visto como desde la pandemia, pues muchísimas de estas escuelas de programación, escuelas de diseño, escuelas de pautaje, de marketing digital, de todas estas habilidades que se necesitan hoy por hoy, están con los precios baratísimos, 90% de descuentos. Es como una beca a una universidad. Entonces, yo sí siento que es una oportunidad maravillosa para mucha gente, pues, que tal vez tiene mucho tiempo, pues, reinvertir en uno mismo, pensar estratégicamente y el que le va a ir, al que le peguen el clavo, pues le va a ir muy bien, muy bien. Eh, por otra parte, en este camino del emprendimiento, pues las cifras son como dilapidarias, ¿no? Son apocalípticas, porque en el Valle de la Muerte perecen muchos y sin embargo hay mucha gente que le apuesta ahí con esta visión que tú le pones. En el medio, además, apreciamos de que autoridades desde la cosa pública, algunas organizaciones quizás no gubernamentales también empiezan a ver estos temas del emprendimiento como una oportunidad, sí, pero como algo como precario, ¿no? O sea, lo máximo que se aspirarán los beneficiarios, los participantes de esos programas es a convertirse en una microempresa, Ujú. quizás de autoempleo, que la posibilidad de escalar está muy limitada. Quizás por lo que acabaste de decir tú al inicio, o sea, la posibilidad de poder pensar más arriba por la urgencia de llevar el plato a la mesa inmediatamente. Entonces, quizás Mm, impide poder ver el bosque. Ese árbol impide ver el bosque, ¿no? ujú. Sí, creo que, o sea, un poco, o sea, yo estudié políticas públicas y puedo hablar de ese tema, pero creo que poco puedo añadir más en cuanto a las políticas públicas sobre emprendimiento. Em, Creo que en general siempre ha sido un reto, no solo en Ecuador, en todas partes del mundo. Es un reto para el sector público generar políticas públicas que apoyen al emprendimiento o al empresariado. Creo yo que porque generalmente hay una falta de conocimiento, de entendimiento fundamental de lo que es el sector privado o lo que es emprender. Uno. Dos, también es difícil. Si eres un gran empresario, pues olvida, como dicen que a veces que el gavilán se olvida de cuando era un polluelo, ¿no? Es difícil, digamos, tener ese nivel de empatía y el nivel de insight y de, y de conocimiento como para generar políticas públicas para el emprendimiento. Eh, y creo que tercero, que el emprendimiento en realidad no es una sola cosa, en realidad, como tú dices, es desde el emprendimiento de subsistencia, que es tremendamente, es una actividad pues, de mucha garra, de mucha resiliencia, de mucho liderazgo, hasta el emprendimiento, no sé, transformacional y que se convierten en unicornios y que levantan no sé qué millones de dólares. Es otro mundo. Y creo que creo que esta falta de entendimiento de lo que es emprender desde la parte del sector público eh, eh, impide, creo que a muchas políticas públicas hacer políticas públicas que sean suficientemente, digamos, minuciosas como para atacar los diferentes segmentos del mundo del emprendimiento. Y creo que eso es lo que termina, porque es una sola palabra, pero
muchas escalas de grises o muchas escalas de diferentes tipos de emprendimiento que confunden mucho a las políticas públicas en torno al tema. De mi lado, sin embargo, yo sí veo que el emprendimiento con impacto social y ambiental ha crecido, ha tenido un repunte y muchísimo más interés entre la gente que emprende. Y creo yo porque tiene mucho que ver con la persona, ¿no? El emprendimiento no es solamente el mercado lo hacemos la unión de los individuos y los individuos han tenido tiempo de estar confinados, solos con sus propios pensamientos. Tarde o temprano tienes que entender que el ser tiene que estar conectado con el hacer. Y si tú eres una persona que le preocupa el medio ambiente, ¿por qué vas a emprender en algo que hace mal al medio ambiente, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la pandemia sí ha tenido un efecto muy lindo en cuanto a la sostenibilidad de los emprendimientos futuros y el propósito. Qué interesante esto que acabas de mencionar sobre las políticas públicas, desde tu experiencia, desde tu mirada como actor importante del ecosistema. Hay pues, en el ámbito del emprendimiento, sabes, diferentes tipos de estímulos, ¿no? Para que los emprendedores salgan adelante. Entonces, hay esta como dicotomía que conversábamos justamente en algún otro programa, donde decía, a ver, no sé hasta qué punto funcione regalar la plata a los emprendedores de estos programas de ayuda, uno, o dos, más bien darles créditos para que una vez que han arrancado lo devuelvan, o número tres, mejor recomendarles de que empiecen con capital propio. ¿Cuál consideras tú que es un mix ahí que le permite a... Eso, o sea, digamos, en el mundo de políticas públicas justamente te enseñan a evaluar diferentes intervenciones, ¿no? Entonces, estas tres opciones que tú me dices generalmente se ponen en una matriz de toma de decisión, pero tal vez la respuesta que yo te dé tenga mucho que ver con a qué emprendedores, de qué emprendedores estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando de emprendedores de subsistencia, pues yo les regalo la plata. Tal vez es mejor, o sea, no sé, a veces ves como programas de capacitación al emprendimiento que cuestan $1.000.000 y no generan nada. Tal vez era más fácil dividirle y darle $100 a cada uno y decirles, y darles como un panfleto y mire, haga una de estas tres cosas con esos $100. A veces es eso, ¿no? Pero a veces no. A veces, en cambio, pues, sería desperdiciar la plata, darle esos $100 y en realidad necesitas darle como una capacitación previa. Pues, depende mucho del contexto, del grupo con el que estás hablando. En muchos casos, sí, generar un crédito es mucho mejor. En otros casos, si tal vez estás en Silicon Valley, generar capital de riesgo es mejor. Y creo que eso regresa un poquito al tema de nuestro fondo de inversión, que si me permites contarte. Nos dimos cuenta nosotros que había esta falta de capital para lo que decimos el missing middle, es el medio perdido de financiamiento, que es para emprendimientos que ya les está yendo un poquito bien. Son muy grandes, demasiado grandes como para acceder a un préstamo de microfinanzas, que te da hasta unos $10,000, $15,000, pero son definitivamente muy pequeños para acceder a los fondos de inversión internacionales que requieren que al menos estés facturando 1 o 2 millones al año. Entonces tenemos esta brecha muy grande en financiamiento y nosotros decidimos que íbamos a invertir. Pero para invertir nosotros tuvimos que evaluar los diferentes métodos de inversión y nos dimos cuenta que en ese tamaño de empresa tiene muy poco sentido que nosotros compremos acciones, por ejemplo, seamos inversores digamos, como que meternos en la empresa. Y también que generar una deuda, pues no es lo mejor porque muchas de estas empresas no tienen activos, no tienen que empeñar para ponerla. Entonces, generamos una metodología, una manera muy innovadora de financiar que se llama Revenue Based Finance, que es como básicamente tú pagas un porcentaje de tus ventas por algunos años a cambio de digamos, de esa inversión. Y creo que en ese sentido hay muchas oportunidades, ¿no? Yo solo te converso de mi caso, pero digamos, habrán otros actores que quieren apoyar el emprendimiento agrícola.
Bueno, pues tienes que meterte, pero de lleno a entender los ciclos de pago, los ciclos de flujo, qué de verdad necesitan, si de verdad necesitan empeñar sus tierras o pueden empeñar otra cosa. O sea, creo que hay ahí, se requiere de mucha curiosidad y de mucha obsesión por el diseño de tu respuesta para que la respuesta funcione. Porque pensar que tú puedes hacer un copy-paste de algo que viste en algún artículo no funciona. Tienes que entender primero qué problema quieres solucionar y ponerte en los zapatos de los mismos emprendedores y decir, ¿qué me hubiera gustado a mí que me den cuando yo estaba en ese momento de mi emprendimiento? Estamos conversando con Michelle Arevalo Carpenter. Ella es cofundadora de Impacto, quizás uno de los mayores actores privados que tiene el Ecuador dentro del ecosistema, como ellas se han autodenominado constructores de ecosistema. Michelle, vamos adentrándonos en el ADN de la emprendedora. Tú decías hace un momento que el propósito de una persona termina reflejándose en la cultura organizacional de lo que proyecta en su negocio, en su empresa. ¿Cuál ha sido el reto más fuerte por el cual ha atravesado Impacto y cómo lo han superado ustedes? Em, Creo que uno de los retos más fuertes fue justamente la pandemia, pues el confinamiento en nuestra unidad de negocios más grande, que es los espacios de coworking, pues, la palanca de espacios físicos, y tuvimos que cerrar y teníamos igual todo ese tipo de gastos. Em, pero creo que en ese sentido, lo que tú decías, ¿no? Los principios y los valores pues, de la empresa, creo que en ese sentido son los que nos salvaron, porque uno de nuestros principios es la adaptabilidad y la resiliencia. Y eso significa que, pues, si contratamos a alguien, pues también necesitamos una persona que sea una persona comprometida con aprender y ser el eterno estudiante de todo. Entonces, si tal vez tenemos una persona que está en Counter, le decimos, mira, ¿por qué no diseñas esto? Ah, pero no sé diseñar. Bueno, pues ahí está la computadora, aprende. Y la gente que trabaja así, pues nos encanta. Y eso nos ayudó muchísimo porque cuando empezó la pandemia sucedieron dos cosas. Una, obviamente, pues los espacios de coworking cerraron y de repente nuestros ingresos ahí no se frenaron completamente. Hubo muchos coworkers que son nuestros usuarios del espacio de coworking que nos dijeron, mira, ustedes estuvieron ahí cuando nosotros no éramos nadie y creyeron en nosotros. Y hoy que ustedes tienen esa dificultad, les vamos a continuar pagando la renta. Imagínate, más o menos el 30% de nuestros usuarios continuaron pagando a pesar de que estábamos cerrados, muy a pesar de su propio modelo de negocio. Entonces, eso es lindo. Pero igual teníamos esta reducción drástica en ingresos. Entonces, nosotros vimos que había una oportunidad importante para activar muchísimo todo lo que es el trabajo de construcción de comunidades y articulación de respuesta social y ambiental al confinamiento mediante voluntariado virtual, por un lado. Y por otro lado, muchísima gente que tenía hambre de aprender. Si tenías una tienda, no sé, tienda de ropa, y tenías que de repente empezar a vender por WhatsApp. ¿Cómo vendes por WhatsApp? O qué sé yo, ¿cómo haces tú para manejar un equipo de manera remota? ¿O cómo haces tú para inspirar a un equipo que está triste? O sea, todas estas preguntas, nos vimos esa oportunidad, encontramos algunos aliados que querían financiar este tipo de intervenciones para poder de alguna manera eh, salvaguardar muchas de estas empresas y que no se vayan a la bancarrota, y nos contrataron. Y de repente pasamos de tener tal vez una, dos, tres eventos virtuales al año a tener, no sé, en un plazo de 6 meses tuvimos más de 20,000 participantes en como 140 eventos. Entonces, pasamos todo nuestro staff que trabajaba antes, digamos, en los espacios físicos, atendiendo operaciones muy físicas, que inmediatamente, con la mejor de las ganas, nuestro equipo es divino, decidieron, no, yo me voy a recapacitar. Capacítame en esto, yo también voy a llevar a cabo estos eventos, voy a manejar pauta, vamos a manejar como diseño, algunos aprendieron a hacer páginas web, o sea, de este nivel de trabajo, pues, que te estoy hablando, pues es tan lindo, pues, saber que pudimos pivotear. Y así fue como Impacto los sobrellevó, la agilidad, la resiliencia, y bueno, pues esos ingresos que pasamos completamente al mundo digital, pues es lo que nos mantuvo y nos dio esta linda lección de que tener esta diversidad de modelos de negocio, pues a la final es lo que nos permitió continuar. Ahora, quienes nos están escuchando y no le conocen a Michelle, Michelle es mamá desde hace poco.
¿Cómo ha Así sido es. esa aventura, Michelle, de combinar ya las tareas que de por sí te tenían copada con el nuevo rol de ser mamá? Mm. Creo que ha sido una experiencia hermosa. Em, Vi recientemente, tengo una amiga que posteó pues en sus redes sociales que decía que quiere empezar este movimiento de poner dentro de su currículum vitae profesional que una de sus responsabilidades, digamos, profesionales, sus habilidades, es ser mamá. Y ella decía que hay esta cultura pues muy contraria a lo que es la realidad, que piensan que cuando, no, ella es mamá, se ha de salir temprano de la oficina, no, no le contrates, mamá. Entonces eso genera discriminación contra las mujeres, pero también es malísimo para la empresa, porque una mamá tiene un nivel de habilidades increíbles, una responsabilidad y un compromiso incomparables. Y creo que una profundidad de resiliencia, porque ser madre, dar a luz, pasarlo por lo que es un embarazo, te genera una resiliencia que tal vez muy pocos otros empleados pueden tener. Y que me da pena, porque digo, en realidad eso casi que discrimina a pobres hombres que no tienen esta maravillosa experiencia de crecimiento. Es casi como tener otro título y que qué pena, pues un hombre no puede tenerlo, ¿no? Es como graduarse de una maestría. Claro, es difícil, le tienes que escribir los papers y todo, pero en este sentido es algo lindísimo. Entonces yo pienso que me ha hecho más fuerte, me ha hecho más resiliente, creo que me ha hecho más estratégica, me ha hecho manejar mejor mi tiempo. Pero más allá de eso, creo que me ha hecho también como entender que hay una comunidad maravillosa de otras madres pues, que tienen estos retos, ¿no? No voy a, o sea, creo que sí tengo que ser súper honesto, tengo el privilegio pues de tener una pareja con la cual tenemos una completa igualdad, no hay tal como que él me ayuda a mí con los bebés, no, yo le ayudo a él y él me ayuda a mí. Y somos pareja y pues tenemos este balance muy bueno de género, que entiendo que no todas las mujeres tienen lastimosamente y que si hay alguien ahí porque me está escuchando, que está en universidad, la decisión de con quién decides hacer una vida de pareja es la decisión más importante para tu carrera, así de simple. O sea, si tu carrera te importa, ¿no? Y que eso va a determinar muchísimo cómo vas a vivir la maternidad y si es que la vas a vivir como un tema de dificultad, de vergüenza, de pena, de siempre estar con culpa, de que, ay, tengo que estar con mis hijos o tengo que estar en mi carrera. Eso, mucho de eso, pues, va a sopesar perdón, va a ser determinado por quién es tu pareja. Entonces, en ese sentido, tengo ese privilegio. Pero también sí quisiera compartir, por ejemplo, que es un tema de actitud. O sea, en mi caso, por ejemplo, tener esta actitud de mirar a mis errores con curiosidad, ¿no? Cuando eres una madre nueva, pues cometes errores todo el tiempo. Entonces, en lugar de estarte ahí matando, diciendo, voy a dejar mi trabajo, no me estuve enfocada bien cuando se me cayó el guagua, nunca se me han caído, por suerte. Pero, qué sé yo, ¿no? Si estás así como preocupada, pues mira tus errores y míralos con curiosidad y con la curiosidad honesta, decir, ok, me equivoqué en eso, ¿qué tal si lo intento distinto la próxima? Nada más. Deja la culpa de lado. Creo que también escoger la felicidad y no la perfección. Creo que muchas mujeres nos pedimos, y creo que padres también, esto aplica para padres también, ¿no? Em, muchos padres tenemos, padres, madres, tenemos esta idea de que la perfección, tu hijo tiene que vivir en un mundo perfecto, ¿no? Ay, qué pena que no estuve ahí cuando el momento perfecto que aprendieron a caminar, o el momento perfecto que dijeron una palabra. En realidad es felicidad y eso lo decides tú. Entonces, teniendo ese balance, pues yo siento que mis hijos van a tener tal vez no tengan la memoria de que yo estuve ahí todos los días de su vida, los primeros 2 años de su vida, pero se van siempre a acordar de la energía positiva y feliz de que su mamá se sentía contenta con el balance entre vida profesional y personal. Estás hablando en plural de hijos. Sí, son mellizos. Oh, qué impresionante. ¿Cómo se llaman tus guaguas? Jude y Elías. Elías. Entonces, como mi esposo es de Canadá, el uno tiene un nombre en inglés, es Jude, como la canción de los Beatles,
que es Hey Jude, y Elías es el nombre en español. Le enviamos un saludo, un abrazo grande para Mafio desde el sur del país. Amigos, estamos llegando casi a la finalización del programa. Llegamos a este segmento que le encanta a nuestros seguidores. Entonces, bueno, vamos a conocer un poquito más de cerca a Michelle. Vamos a hacer unas respuestas cortas y así también, bueno, pues ensayemos la posibilidad de hacer unas preguntas de esa manera, unas preguntas y unas respuestas cortas. Michelle, ¿a qué hora te levantas y qué es lo primero que haces? Me levanto a las 6:30 y lo primero que hago es agarrar los dos bebés de la cuna y les pongo en la cama y leemos unos libros juntos. Siquiera una media hora. Chévere. Para conversar, vino, café, cerveza. Las tres, me encantan. Me encanta conversar con una bebida. Faltó ahora la bebida, entonces. ¿Qué libro recomiendas tú que te ha inspirado así de forma inmensa? Bueno, yo leo mucho en inglés, así que me perdonan que les diga un nombre en inglés, pero te puedo escribir también ahí. Se llama The Overstory. Es una novela, una ficción, pero es acerca de árboles. Y la leí durante la pandemia y fue increíblemente inspiradora porque habla acerca de la vida, no necesariamente como algo que pues te sucede, sino como algo que trasciende incluso la vida del ser humano. Entonces es lindo, es hermoso el libro y si alguien quiere leerlo, pues les puedo pasar el link luego también. Genial. ¿Cómo quieres que te recuerde la gente, Michelle? Como alguien que dejó el mundo mejor de lo que lo encontró. ¿Qué te ves haciendo en los próximos 5 años? Creo que continuando, no sé, continuando generándome retos nuevos, siempre en línea con mi propósito, y viendo un ecosistema de emprendimiento de América Latina como muy, muy fortalecido. Tu mensaje final para quienes nos escuchan, emprendedores, emprendedoras y también para quienes nos ven, por supuesto. Tal vez algo que me hiciste recordar este tema de esta frase de que el camino al éxito está hecho de conversaciones difíciles. Creo que todos tenemos anclas en nuestra vida que quisiéramos deshacernos y que a veces tenemos que tomar decisiones difíciles para hacerlo y no sé, impulsarles a que miren en sus vidas cuál es esa ancla que ustedes quieren como dejar ir, y tengan esa conversación difícil que están evitando porque es tremendamente liberador. Genial. Agradecemos a Michelle Arévalo Carpenter. Muchas gracias, Michelle, por estar acá en Ideas Plus. Realmente se nos ha pasado el tiempo muy, muy rápidamente. Te agradecemos por haber aceptado esta invitación de Ideas Plus, estar acá desde el sur del país. Agradecemos también a UTPL que hace posible que lleguemos semana a semana con ustedes. Y también queremos agradecer a las plataformas que han retransmitido este programa, la Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, Chozas Tienda, Corporación de Ferias de Loja, Diario El Amazónico, Estrategia Z Comunicaciones, Hora 32, Infoloja, Primer Reporte, desde donde se origina esta señal, RCB Noticias y Visión Alien. Mi nombre es Marlon Tandazo Palacio y hemos transmitido de Loja para el mundo. Dios mediante, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad y si el COVID así lo permite. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nunca tuviste sueños pequeños. Nosotros tampoco. Por eso, tienes una universidad que al igual que tú, no tiene barreras. Y eso nos ha llevado a ser la número 1 en el país en investigación, tecnología y relevancia según el Ranking Web of Universities, uno de los más importantes a nivel mundial. Cuando tú lo haces en grande, nosotros también. Inscríbete en la UTPL y estudia en grande. UTPL. Hagámoslo en grande.